déjame ver, estamos tratando de hacer el enlace con Raúl Olmos, él escribió el artículo La Divina 4T, dice que López Obrador gobernará con la Biblia. Es un artículo muy extenso, pero desde luego que Raúl Olmos nos podrá decir cuál es la parte esencial de este documento importante que publicó como La Divina 4T. Raúl Olmos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, Raúl, cuéntanos, a ver, dices que los grupos evangélicos están repartiendo la cartilla moral de la cuarta transformación, que están buscando la concesión de radio y televisión para apoyar a López Obrador para que gobierne con la Biblia. ¿Cómo está este asunto, Raúl Olmos? Lo que hasta ahora hemos visto es que efectivamente esto que mencionas, los que realizaron con el gobierno federal para el reparto de la cartilla moral y la que han venido realizando para obtener concesiones de radio y televisión. Lo que hemos publicado como organización es que estas dos facetas pues son apenas una parte de toda una trama muy extensa de una cruzada evangélica que tiene como influir en las decisiones, influir en las legislaturas para tratar de conservar acorde a lo que establece la Biblia, a lo que establecen los preceptos bíblicos de estos grupos evangélicos. La intención, insisto, es tratar de influir en el gobierno, influir en los legisladores, realizando. Hay por lo menos un par de organizaciones internacionales, una es ADF, que es por la libertad, organización Washington, es una organización con más de 1,000 abogados que han venido realizando capacitación de abogados en México con el fin de Raúl, ¿me escuchas, Raúl? Legislaturas que tienen que ver con el matrimonio o con el derecho al acceso al aborto. A ver, Raúl, te quiero pedir si te puedes mover un poco de tu ubicación porque se nos está cortando la comunicación y hay partes que no te escuchamos bien lo que nos comentas. Si pudieras moverte un poco nada más de tu ubicación. Sí, lo que Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos, Raúl. Bien, lo que les comentaba es que el reparto de la cartilla moral sí, y el asunto de las concesiones de radio y televisión son apenas una parte de una cruzada moral, de una cruzada evangélica mucho más amplia, que involucra a un asesor espiritual de Donald Trump, que involucra a una poderosa alianza evangélica con sede en Estados Unidos, sí, y que ambos grupos, tanto el asesor espiritual del gabinete de Trump como la alianza evangélica, pues han tratado de influir en políticas públicas en México y en legislaturas tanto federales como locales. Lo que ellos quieren es que se gobierne con la Biblia, es decir, que se gobierne con los preceptos bíblicos, y esto implica pues el tratar de imponer una agenda conservadora que, como por ejemplo, el tratar de bloquear cualquier iniciativa que tenga que ver con el derecho al aborto o el derecho a los matrimonios igualitarios. Eso es lo que ellos están buscando. Lo que ellos buscan básicamente es imponer una agenda conservadora. Ellos básicamente lo que defienden es la llamada familia tradicional, y es un movimiento pues muy poderoso a nivel continental que ha venido originándose en Estados Unidos y que se ha ido extendiendo a gran parte de Latinoamérica. Es una cruzada que lo que busca es influir en la política, es una cruzada que trata de imponer a los gobiernos pues normas de conducta, y esto tiene que ver mucho incluso con la famosa cartilla moral que rige algunas formas de conducta en la población. Esta famosa cartilla moral, desde el punto de vista de ustedes, Raúl Olmos, ¿ya forma parte de esta embestida de estos grupos? Bueno, es parte de la cruzada, es la única
la cartilla moral, quienes han ofrecido a repartirla, es uno de los grupos que es Confraternice, que es una confraternidad de iglesias evangélicas, la única fraternidad, digamos, tiene muchos vínculos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el pastor principal de esta confraternidad se reúne a orar con el presidente en la residencia, en Palacio Nacional, perdón, y esta confraternidad es la que ha realizado la distribución de la cartilla, pero hay grupos evangélicos como el de ADF o como el de que encabeza el pastor Ralph Droniger, que es pastor de la Casa Blanca, que también tiene presencia en nuestro país, y por ejemplo, se estableció un grupo en la Ciudad de México en octubre de 2018, tiene como objetivo principal el tratar de adoctrinar a políticos de distintos partidos. La denuncia que estás haciendo es grave, Raúl Olmos. Preguntarte, ¿tú tienes conocimiento si el presidente López Obrador es evangélico? Bueno, algunas personas cercanas a él han colaborado con esos grupos, y él en lo particular ha documentado su liga o su vínculo directo grupo de Confraternice. Pero no tienes conocimiento tácito de que él sea evangélico. En la cruzada, la coincidencia que se da es en que pues parece que el presidente profesa la religión evangélica, y lo ha dicho en distintos momentos, que él se asume como cristiano y como juarista, que es una característica que tienen los grupos evangélicos, al igual que lo ha dicho el presidente López Obrador. Ambos son admiradores de la obra de Juárez. En el caso de los evangélicos, admiran la figura de Benito Juárez, porque durante la época de la Reforma le quitaron, digamos, el monopolio de la religión a la religión católica, sí, y le abrió se abrió la libertad de credos, lo cual le permitió actuar o intervenir a los grupos evangélicos, ¿no? Es por eso que valoran mucho los evangélicos a la figura de Benito Juárez, igual que lo exalta en su momento el presidente López Obrador. Aquí Raúl Olmos estaría enfrentando a una férrea competencia, porque en México casi 9 de cada 10 mexicanos son católicos, apostólicos y romanos, como se les define. Digo, sería difícil cambiarles la mentalidad, ¿no lo crees? Claro, sí, sin duda. Por eso llama la atención, porque al margen de las creencias religiosas de cada político, lo que preocupa es que haya preferencia para un credo, como podría estar ocurriendo en el caso de los evangélicos. Porque, por ejemplo, uno de los abogados los evangélicos fue nombrado por el gobierno de López Obrador como director adjunto de asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación. Este cargo es clave porque es el cargo que trata con todas las religiones del país, sí, y resulta que quien está al frente pues es un abogado que ha defendido la causa evangélica. Nada menos este personaje auxilió a crear al menos 1,000 asociaciones evangélicas en nuestro país. Entonces, pues ahí habría que cuestionarse sobre si el gobierno no está dándole privilegios a grupos evangélicos sobre otros credos religiosos en nuestro país. Y efectivamente, como dices, el credo dominante en nuestra nación es el credo católico, y pues sería injusto que hubiera un trato favorable solo para uno de los credos. Aquí también tiene que haber. Sí, ¿nos escuchas, Raúl? Sí. La última parte se te cortó, ya no lo alcanzamos a escuchar. Si nos lo pudieras repetir, por favor. Sí, lo que decía es que lo idóneo es que se diera un trato equitativo a los diferentes credos religiosos y que no se privilegie a uno solo, como parece que está ocurriendo en el caso de los evangélicos, donde está privilegiando o dándole un trato distinto a estos grupos. Raúl Olmos, soy desconocedor del tema religioso, pero te hago la pregunta. Esta iglesia, la Luz del Mundo, que le fue
proporcionado el Palacio de Bellas Artes para hacer un homenaje al gran pastor Nazar, que ahora está en prisión en Estados Unidos, ¿tiene que ver con este movimiento evangélico? No, de hecho los grupos evangélicos que yo he podido contactar se han deslindado desde mucho antes de que se diera tanto el asunto de Bellas Artes como el escándalo de la detención del pastor o del apóstol en Estados Unidos. Ellos se deslindaban desde mucho antes de este grupo. De hecho lo ven con recelo porque dicen que tiene una forma de interpretar la religión pues muy distorsionada, ¿no? No tiene que ver esta Iglesia de la Luz del Mundo con esta cruzada. Bueno, lo que estás publicando, Raúl Olmos, en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es demoledores, es como para una gran reflexión. Le hacemos la invitación a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que lean el artículo La Divina 4T, porque nos hace reflexionar, y casi que ya quisiera yo usar la frase Dios nos agarre confesados, Raúl, porque pues entonces sí viene una transformación de las de veras. Lo que están buscando es, como en aquella época, como dices, de Benito Juárez, enfrentar a liberales contra conservadores, iglesia contra el Estado. Eso es lo que están buscando, por lo que veo. Pues sí, sería un retroceso que atentara contra el Estado laico, que es algo que nos costó mucho como sociedad lograr. Entonces pues deberíamos pugnar porque se respete el Estado laico. Así es. En esta región del Bajío, en Aguascalientes, pues sufrieron mucho este asunto de las disputas, ¿no?, entre conservadores y liberales. Sí. Sería lamentable que se volviera a repetir esta historia. Así es, aquí es territorio cristero, la famosa guerra cristera emprendida contra el gobierno fue terrible, hubo muchas muertes, un pleito innecesario. Pero bueno, esperemos que esto no llegue a mayores, que se quede en los intentos y no avance. Lo que tú dices, Raúl Olmos, es muy importante. Vivimos en un estado laico, que se respeten y que se respeten todos los credos y todas las religiones, punto. Pueden coexistir y cohabitar como existen partidos y como existen preferencias inclusive sexuales. Eso no debemos de espantarnos. Lo que necesitamos es que haya respeto para cada una de ellas. Y quiero agradecerte, Raúl Olmos, que nos hayas tomado la llamada y que nos des la oportunidad de seguir en contacto contigo. Claro, con mucho gusto para futuras investigaciones. Ojalá pueda intercambiar puntos de vista con ustedes. Y felicidades por ese trabajo, un trabajo muy acucioso. Muy amable, un abrazo.